Bueno, yo personalmente tengo ya más de 12 años trabajando en el tema de informática en salud. Y entonces mucho de esta presentación no se va a enfocar en conceptos más que sí en las experiencias y en experiencias personales de cómo poder desarrollar proyectos de telemedicina y de e-health o de salud en la región. Ok, muy bien. Entonces, hay muchas definiciones de telemedicina. Realmente eh, se crea ahora un poco de confusión en tema de qué se entiende por Dice que yo telemedicina pedí primer grupo 10, 30 más 1. y cuál es la diferencia con telehealth o telesalud. Entonces, vamos a tratar de explicar un poco las diferencias más grandes que hay entre telemedicina y telesalud y otras iniciativas que están por ahí. Pero lo más importante es entender que es cómo llevar la consulta, el diagnóstico, el tratamiento, la educación y la transferencia de datos médicos para la toma de decisiones oportunas. Lo traté de ordenar como en dos vertientes. Esto es algo propio, no quiero decir que es la forma correcta de presentarlo, pero sí quiero diferenciar lo que es telehealth o telesalud de lo que es telemedicina. Telemedicina está más enfocada en el acto médico y telesalud tiene otras vertientes que pueden estar relacionadas con el acto médico, pero puede ser que no. Puede ser que sea simplemente soluciones de home care para monitoreo de detección de caídas o monitoreo de signos vitales, etc. Puede ser soluciones como apps de captura de datos para luego un análisis de algún especialista. Puede ser el uso de telemetría o wearables para capturar variables importantes que luego lo va a procesar algún especialista, ya sea en el ámbito médico o en otras líneas como psicología, nutrición, eh, trabajo social. Hay varias formas, hay varias formas de utilizar la tecnología para el tema de telemedicina y telesalud. Entonces, no voy a entrar en detalle en cada una de estas. Eh, Para eso está Google y hay mucha documentación sobre el tema. Entonces, voy a pasar directamente a los principales retos que enfrentamos en la región. Un poco la base de telemedicina. Telemedicina está en los componentes de eHealth. Es uno de los componentes importantes de eHealth, de la mano con el expediente electrónico, el tema de e-learning, estandarización, interoperabilidad y otros temas importantes. Entonces, y también lo relacionan mucho con mSalud. Entonces, hay un link importante entre telemedicina y salud móvil. Un poco los antecedentes en la región y cómo los países han avanzado. Eh, la Organización Mundial de la Salud ha venido desarrollando una serie de documentación, políticas en temas de e-health y telemedicina. Los links están al final de la presentación. Y es importante entender cómo ha ido creciendo y escalando el tema de regulación. Uno de los aspectos más importantes para poder evaluar proyectos de telemedicina es realmente entender cómo están nuestros países en temas de legislación, en temas de planes de acción para promover la salud y, y así podemos también comparar más adelante con una diapositiva de qué soluciones hay en nuestra región. Esta es una estadística de salud de eHealth del 2010. Yo sé que ahora hay otros datos, pero esta es la más completa que encontré para la presentación. Entonces hay
Según el censo que se realizó con varios países de la región, 36% cuentan con una política en telemedicina, solo un 45% en aquella época contaba con una estrategia en salud. Habían en aquel entonces un 91% de iniciativas de salud y esto desde la perspectiva de gobierno, que también trabajé en el Ministerio de Salud. El tema con las políticas es que muchas veces terminan en un documento. Entonces se hace un esfuerzo muy grande por escribir, por publicar, por compartir la política, pero no se traduce en esfuerzos en el campo. Y ahí es donde estamos fallando en la región. Entonces el tema de legislación es importante, pero vamos a ver más adelante los principales riesgos a la hora de implementar este tipo de iniciativas. Este es un estudio reciente, acaba de ser publicado este año, donde se hace una comparativa de 9 de los países que contestaron la encuesta, de qué servicios ofrecen en telemedicina a nivel nacional. Entonces podemos ver cómo hay servicios que se ofrecen ya a nivel nacional, como dermatología en el caso de Costa Rica, cardiología también en el caso de Guatemala, entre otros. Lo importante de esta diapositiva es que al contrastarla con los países que realmente han apostado por el desarrollo de la e-salud, es muy interesante que son los mismos que han tenido avances en el campo. De ahí que es muy importante una estrategia conjunta y es muy importante el apoyo de la red para promover el tema de política pública en el tema de desarrollo de tecnologías en salud. Pero bueno, los principales riesgos, esto es una recopilación personal de experiencias y demás observadas en la región. Es muy diferente implementar un proyecto en América Latina, en Centroamérica, que en Estados Unidos o en Europa. De ahí que es muy importante tener en cuenta, como mencionaba anteriormente, el tema de legislación. Es necesario contar con legislación, el marco jurídico para que la telemedicina se pueda ejercer legalmente en los países. Normalmente con los colegios de médicos el tema termina siendo muy controversial en el sentido de que no hay una regulación, un marco regulatorio que incluya educación, sensibilización y preparación para los médicos para poder protegerse legalmente en consultas de telemedicina. Este aspecto podemos llevarnos todo el día hablando sobre legislación, qué va primero, qué se puede hacer legalmente en nuestros países y qué no, pero es importante que los países tomen ciertas medidas y puedan regular el tema de la telemedicina en el sentido de que se realicen buenas prácticas. Hoy por hoy existen en nuestros países diferentes servicios que se lanzan, algunos temporalmente, algunos no sobreviven, que incluyen temas de telemedicina, consultas a distancia, pero al final no sabemos quién vela por los indicadores de calidad de estos tipos de servicios. Por eso es importante legislarlo. Financiamiento y sostenibilidad. He visto y he estado en muchos proyectos que nacen y mueren por no considerar el tema de sostenibilidad. Entonces, generalmente cuando hablamos de telemedicina pensamos en la tecnología, pero la tecnología es el último de los eslabones para tener un proyecto exitoso en este ámbito. De ahí que es importante considerar quién va a estar a cargo del proyecto, quiénes son los stakeholders o los partners con los que lo vamos a desarrollar. A veces se tienen las mejores ganas, pero solo es muy difícil conseguir la sostenibilidad. Entonces es importante crear equipos multidisciplinares para poder involucrar a la mayor cantidad posible. Eventualmente, si se hace
una aplicación en un centro hospitalario o una clínica o una implementación a nivel nacional, es importante considerar todos estos aspectos. Factor humano es clave. Una de las deficiencias que considero tenemos en nuestro sistema educativo de profesionales de salud y técnicos también, es que no los entrenamos en cómo brindar servicios a distancia. Entonces, el entrenamiento en las universidades, en las escuelas de medicina, es con el paciente enfrente. Tenemos el tema de simulación que está muy de moda, pero realmente no estamos simulando consultas de telemedicina. A las escuelas que he hecho la consulta, nadie en nuestra región, a excepción de Sudamérica, en Centroamérica no conozco una escuela de medicina que parte de su campo clínico sea cómo brindar consultas especializadas a distancia. Entonces eso hace que sea un gran reto a la hora de implementar un proyecto de telemedicina interhospitalario, convencer a los médicos en que tienen que dedicar el viernes a dar consultas de telemedicina. La mayoría se va a asustar, van a tener temores por, no sé, relacionados a la legalidad del acto médico, a la legalidad del servicio, a la limitación de no tener muchas veces todos los datos del paciente que se requieren para un apropiado diagnóstico. De ahí que la organización y el mapeo de actores es importante. Los casos que más éxito han tenido en nuestros países son casos donde no es tan complicado tener un diagnóstico o inicial, como es el caso de dermatología, donde con una buena resolución en la imagen se puede tener un diagnóstico inicial y se puede sugerir al personal de campo los pasos a seguir. Y algo que muchas veces olvidamos es entender las necesidades de todos estos actores. Ponerse en los zapatos del paciente, del médico, entender los miedos de cada quien en este tipo de iniciativas que requieren un cambio de gestión y un cambio de la manera normal de hacer las cosas. Por eso, el ABC, o lo que me gustaría que se puedan llevar de esta charla, es un poco ordenar el proyecto, es ver qué es el problema, como dice uno de mis maestros, enamorarse del problema antes de proponer una solución. Generalmente en los proyectos, como en nuestros matrimonios, no nos acostumbramos a escuchar, sino de una vez estamos buscando la solución. Tal vez nos pasa más a los hombres que a las mujeres, no sé. Pero en los proyectos es igual. Vemos una problemática y ya estamos buscando la licencia, la tecnología, el sistema, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a resolver? Pero toma tiempo entender realmente cuál es el problema. Y muchas veces el problema no es un tema tecnológico, es un tema de proceso, es un tema de gestión, es un tema de cómo mejorar la forma de hacer las cosas. Luego identificar a los usuarios, a los champions, a esas personas con las que podemos trabajar, con las que podemos desarrollar el proyecto. Es sumamente importante. Seguido de la identificación de las necesidades esenciales. Y aquí no es necesario crear, como decimos popularmente, la lista del niño, ¿verdad? La lista Santa Claus, sino qué es lo más importante para que el proyecto funcione y que sea costo-beneficio. Entonces, esta parte de identificar los problemas y las necesidades es fundamental. El mapeo de los actores. Podemos tener las mejores intenciones, podemos tener los recursos financieros, pero si el gerente del hospital, si el ministro de salud o todos los stakeholders no entienden la importancia y el beneficio de desarrollar un proyecto de telemedicina, pues probablemente no va a tener el apoyo necesario ni la coordinación necesaria y va a enfrentar altos riesgos en su implementación. Y como decía anteriormente, el análisis de la viabilidad. Y no estoy hablando acá de hacer un gran estudio, una tesis del porqué y de definición y de conceptos,
sino basarse en prototipado rápido, en hacer pequeñas pruebas piloto con componentes específicos y aprender de los errores y así empezar a mejorar el prototipado hasta que se pueda convertir en una solución sostenible. Y ya una vez pasados por estos 5 elementos, podemos empezar a pensar en qué tipo de solución, en el caso de telemedicina, podemos utilizar. Y aquí hablamos de 3 tipos: asíncrona, tiempo real y monitoreo remoto. En estos 3 se pueden ligar todos los otros conceptos que mencioné anteriormente, en el slide anterior. Pero tiempo real, como la palabra lo dice, es, por ejemplo, la conexión del médico general del primer nivel de atención con el oftalmólogo especialista en el hospital. Entonces, se agenda una reunión, ambos se conectan y, y atienden al paciente en tiempo real, ¿ya? Una solución asíncrona es cuando no existe esa capacidad de tener la disponibilidad o el agendamiento de esa manera. Entonces necesitamos buscar otros tipos de alternativas. Entonces, por ejemplo, se puede hacer una referencia en el expediente digital al especialista, incorporando los elementos más importantes para el diagnóstico o la sugerencia del especialista. Y el monitoreo remoto es la utilización de dispositivos médicos, dispositivos biomédicos para poder monitorear pacientes, que es un poco lo que vamos a hablar en algunos ejemplos más adelante. Clave es siempre pensar en el valor que va a aportar esto para el usuario, y cuando hablo de usuario hablo del paciente, del médico, del administrador. Hay que pensar en todos, en el sentido de que si alguien no ve un beneficio o no tiene claro el beneficio, es muy difícil que participe y se implemente exitosamente. Entonces, este es el ABC, es muy sencillo y son sugerencias basadas en evidencias y en buenas prácticas. Ahora sí, quiero presentar algunos ejemplos donde realmente, como decía anteriormente, la tecnología realmente no tiene que ser la más costosa, pero sí hay que también considerar aspectos de la legalidad de hacer las cosas. Esto es del Congreso de Telemedicina de Nicaragua, donde presentaron cómo ellos estaban haciendo telemedicina. Entonces, no tienen una política de salud o una política de telemedicina, no se cuenta con políticas para seguridad de datos del paciente ni nada de esas cosas, pero los médicos identificaron un problema que era que mucho médico general o enfermera en primer nivel o hasta en nivel hospitalario no tenía el conocimiento suficiente para poder muchas veces salvar la vida del paciente. Entonces, usando WhatsApp, yo sé, puede ser que no sea lo más elegante, pero lograron mejorar un proceso de comunicación entre especialistas. Y aquí esto es muy importante, esto es clave. Yo sé que esto, si lo vemos desde la parte legal y técnica, atenta con muchas normativas y estándares establecidos internacionalmente, pero podemos ver cómo en algunos de estos ejemplos el WhatsApp para ellos fue una vía, la única vía para poder comunicarse en distancias muy largas y resolver problemas que no se podían resolver o no tenían el personal la capacidad para resolver. Entonces, con el recurso mínimo, que es el celular en la mano, y con el apoyo de varios especialistas, este proyecto se lanzó y ha caminado muy bien y sigue funcionando y sigue creciendo. Entonces, este es un ejemplo muy interesante porque el personal no sabía utilizar los equipos
y entonces con la recomendación del doctor Jiménez pudieron ajustar y pudieron tener resultados exitosos en el seguimiento de salud del paciente. Entonces, esto es solo un ejemplo de que realmente la tecnología, como mencionaba, existe, ¿verdad? Pueden haber mejores o peores. Obviamente se necesita un proceso ordenado de desarrollo, pero no es el problema que tenemos en nuestra sociedad, que no es que no tenemos tecnología o equipos, sino es que no hemos sabido implementar los proyectos de manera ordenada. Este es un caso de Brasil. Este es el proyecto de Minas Gerais y se llama Conectando Comunidades. Es muy interesante porque él ha evolucionado a muchos tipos de soluciones y ya ellos están suficientemente maduros para poder decir cuánto es el ahorro en el costo de la inversión y cuánto se ahorra el sistema de salud. Ese es el nivel que esperamos llegar en Centroamérica y es muy importante que en los proyectos que se realicen no solo se implemente el proyecto, sino también se pueda tener un seguimiento del impacto y los resultados. Entonces, ellos realizan diagnósticos para diferentes servicios y aquí, por ejemplo, podemos ver la cantidad de la producción que han generado en los diferentes años eh, y el ahorro que esto significa. Por ejemplo, un costo de la referencia de un paciente en Minas Gerais puede costar $30 en el sistema de salud, pero con la teleconsulta cuesta $2. Y han trabajado los indicadores de calidad para mejorar los servicios. Aquí, por ejemplo, presentan cuánto se han ahorrado del 2005 al 2018 en la reducción de referencias específicas de las que mencionamos. Y hay un ahorro de más de $50 millones para esta comunidad, para estas comunidades en Minas Gerais con este servicio de telemedicina. Entonces, eh, está más que claro que un servicio de telemedicina bien ejecutado y ya está demostrado en muchos papers que reduce los costos administrativos y los costos de gestión. Por último, para no robar mucho tiempo a los compañeros, quiero comentar en Costa Rica hemos desarrollado varios proyectos. La Caja del Seguro Social ha trabajado telemedicina desde 1996. La Caja del Seguro Social ha implementado servicios de telemedicina para dermatología, para oftalmología y principalmente para temas educativos. Sin embargo, todavía no se ha logrado implementar, se estima que es apenas el 1% de las consultas que se dan en Costa Rica por año son de telemedicina, lo cual hace que nos preguntemos por qué. Como decía anteriormente, los principales temas son el tema de legislación. Todavía no tenemos una legislación fuerte en el tema de telemedicina. Nos hace falta también la parte educativa. Las escuelas de medicina no están todavía incorporando la telemedicina como una práctica educativa. Y temas de gestión y de recursos. Hay una estrategia bastante fuerte para los próximos años de parte de la Caja para acelerar ese proceso. Sin embargo, esta es la realidad que hemos venido trabajando. Por otro lado, del lado no de telemedicina, sino de telemonitoreo o telesalud, llamémoslo así, sí hemos desarrollado, y yo participé en los últimos años en el desarrollo de este proyecto, que ha sido enfocado en adulto mayor. Es una gran pasión trabajar con adulto mayor y no hay nadie más que los adultos mayores que necesiten tener sus datos consolidados y por temas de movilidad y de seguimiento es importante tener tecnologías para ellos. Un poco de los servicios que tenemos en Costa Rica para adulto mayor. Tenemos una red de cuido, que es un programa social
del gobierno que ayuda con asistencia a, a, con asistencia financiera, de recursos, de alimentos y demás. Pero también tenemos varios servicios, tenemos una red de hogares de adulto mayor, que son aproximadamente 157 hogares, los cuales internan ahí a los adultos mayores, como casas de retiro. También contamos con hogares de día, que son centros donde se reciben como guarderías a los adultos mayores, y en la tarde se recogen y se van a la casa. Tenemos diferentes servicios diferenciados y uno de los problemas también es que tenemos una gran lista de espera para poder acceder para poder ser admitido a un adulto mayor en la red de cuidado o en alguno de los hogares. De ahí que el primer piloto que hicimos fue en cómo solucionar y cómo dar un monitoreo digno a los adultos mayores que viven solos en sus casas y que requieren ciertos servicios y que no pueden desplazarse o no tienen los recursos económicos para hacerlo. Entonces el proyecto inició con un piloto, con un centro de salud y la comunidad. Entonces se seleccionaron los adultos mayores que tenían mayor riesgo por varios criterios, los que vivían solos, los problemas socioeconómicos, y se les implementó en su casa un sistema que en su momento fue muy desconectado de los expedientes clínicos y expedientes digitales, pero que se comunicaba con los profesionales de salud para poder darle un seguimiento diario, y tenía un sistema de alertas y emergencias que detectaba caídas y cualquier riesgo, botones de pánico y cualquier riesgo que podía tener el adulto mayor. Entonces utilizamos varios dispositivos periféricos, esto fue en el 2017, para este piloto, los cuales, como les digo, se conectaban a la red telefónica y se comunicaban mediante a los celulares de los profesionales de salud que le daban soporte y monitoreo a los adultos mayores. Este es un ejemplo de una señora que participó. Como pueden ver en la imagen, ella siempre llevaba un collarcito y tenía varios dispositivos para monitorearla. Y los profesionales asistenciales contábamos con nutricionista, enfermera, médico y psicólogo, que se turnaban semanalmente el módulo de emergencias, y cada una también tenía un programa especial para monitorear a la adulta mayor. Entonces se comunicaban a través del dispositivo diariamente con ella. Ella no tenía que ir a buscar el teléfono ni nada, simplemente hablaba a través del dispositivo. El proyecto fue muy exitoso. Y la segunda fase del proyecto que desarrollamos en el 2018, basado en que el problema que identificamos es que los adultos mayores no tenían sus datos consolidados. Entonces desarrollamos e implementamos un sistema digital para digitalizar los expedientes clínicos integrales. Entonces incluimos todos los módulos y los datos de psicología, nutrición, enfermería, geriatría, entre otros, y lo implementamos en 78 hogares en Costa Rica. Esa fue la segunda fase. Esa fase todavía no ha finalizado. Estamos terminando la implementación en otros hogares que hacen falta. Pero la tercera fase que queremos apuntar es a lo que le llamamos telemonitoreo de precisión. Es como llevando estos años trabajando con las enfermeras y demás, no hay tiempo suficiente para realmente monitorear de forma inteligente a los adultos mayores. Por eso hemos estado probando diferentes dispositivos como Fitbits y parches y diferentes dispositivos que se integran ya al expediente digital para poder capturar los datos del adulto mayor, crear las alertas, los índices y poder al equipo o al profesional clínico
que es muy limitado para la población de adultos mayores, poder facilitarles paneles de control para mejorar la toma de decisiones y el seguimiento con los adultos mayores. Esta fase ahorita está en etapa de prueba, estamos haciendo varias pruebas de campo ya y estamos muy emocionados de poder ya llevarlo a un nivel nacional porque sabemos que el impacto va a ser muy, muy alto y beneficioso para toda la población adulta mayor. Hay varios documentos de interés que comparto con ustedes. Muchos de estos se pueden conseguir ya en las páginas web de PAHO, de la Organización Mundial de la Salud, del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, no está de más los links para que los puedan acceder. Mi nombre nuevamente es Antón Zamora. Les dejo los datos de contacto. Cualquier duda, sugerencia que necesiten con el tema de proyectos de eHealth, estamos para servirles. Muchísimas gracias.